Muchísimas gracias, Pastor Cristian. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Siempre el espacio que me brindan me emociona porque son distancias tremendas que de otra manera no podríamos hacer. Sería muy complicado hacer este tipo de cursos, ¿no? Pero después del tiempo de la pandemia que aprendimos a trabajar todo esto, la verdad es que es maravilloso. Así es que les agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes hoy día y de poderles hablar un poco de lo que es el trabajo de la egiptología y la arqueología bíblica, cómo se relacionan y cuáles son esos puntos en común o incluso como debates que hay por la evidencia en relación a todo lo que tiene que ver con la Biblia y Egipto, ¿no? Con la tierra o el pueblo de Israel y Egipto, cómo se relacionan o no. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Soy una arqueóloga feliz porque no sé cuántas personas, no lo sé, seguramente muchas, pero yo en realidad conozco a pocas, que puedan decir que aquello que soñaron desde que eran chiquitos lo viven, ¿no? Entonces yo desde que tenía 8 años soñé y pensaba en arqueología y mi vida se transformó, por así decirlo, en un sueño de poder algún día estar descubriendo y haciendo grandes descubrimientos. Entonces pasa el tiempo y logro estudiar arqueología, empiezo a trabajar en el campo y la verdad es que no ha habido en mi vida algún momento en el que diga, híjole, ¿por qué estudiar arqueología? Debí de haber estudiado otra cosa, ¿no? Es algo que lo llevo en mi mente y lo llevo en mi corazón y soy una apasionada de la arqueología. Entonces, por eso es que soy una arqueóloga feliz y siempre que me preguntan, lo digo también con una sonrisa de oreja a oreja porque es algo que lo vivo día a día, ¿no? En mi práctica, en mis pensamientos, obviamente en todo lo que ha sido mi desarrollo como arqueóloga, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con algo que es tratar de entender desde qué punto de vista podemos estudiar los eventos que nos relata la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, y la historia que podemos ver desde el lado de Egipto. Pensemos que son dos contextos culturales distintos. Una cosa es el pueblo hebreo, otra cosa es el pueblo egipcio, y cómo en algún momento dado tienen ciertos eventos que hacen que los hebreos estén en la tierra de Egipto y también en momentos que los egipcios estén en la tierra de Israel. ¿Qué tanto de eso lo podemos comprobar arqueológicamente? ¿Cuáles son esas fuentes que nos ayudan a entender la relación de estas dos culturas? Y sobre todo tratar de entender si todo así exactamente como está escrito en la Biblia, la arqueología lo puede comprobar o no. ¿Cuáles son esas fuentes que nos ayudan a ir armando el rompecabezas? Recordemos que la arqueología es eso, la arqueología es una ciencia social, está sujeta a el ser humano, es decir, nosotros como arqueólogos lo que hacemos es mm, con los descubrimientos, con los análisis y con las interpretaciones, presentar una historia lo más apegado que se pueda a la evidencia arqueológica de un momento dado. Al arqueólogo no le está permitido, bueno, permitido, pues podrá decir cualquier barbaridad, pero no debería de decir algo que no tenga la certeza a partir de la ciencia. Por ejemplo, les voy a poner un caso que no tiene nada que ver con lo que vamos a ver ahora, pero igual y con esto me doy a entender un poco más. Yo trabajo en Magdala. Magdala es un asentamiento del siglo primero, un asentamiento que corresponde al periodo de vida de Jesús de Nazaret. Y muchas personas me preguntan, bueno, claro, pero entonces tú tienes la evidencia arqueológica de que por ahí pasó Jesús, ¿no? Entonces, mi respuesta es muy sencilla, ¿no? Históricamente lo ubico en ese periodo, en la región. Sí, hay datos de que Jesús pasó por Cafarnaún,
pues es lógico pensar que pasó por Magdala, pero arqueológicamente no tengo la evidencia. Si yo como arqueóloga dijera, sí, claro, aquí está la evidencia de Jesús en Magdala, estaría faltando a la ética de mi disciplina y a la objetividad a la cual me debo de apegar como arqueóloga, ¿no? Entonces, la relación que hay entre Egipto y el pueblo hebreo es una relación muy interesante, una relación de muchísimo debate. No hay hoy día investigadores todos que se inclinen hacia un lado de la balanza o todos que se inclinen a otro lado de la balanza. Y conforme la arqueología en esta maravilla que tiene, que es ir develando el pasado con los descubrimientos, conforme la arqueología siga descubriendo y se sigan haciendo lecturas de documentos antiguos y se sigan interconectando estos procesos históricos, tanto del pueblo hebreo como de Egipto, seguramente tendremos mucha más objetividad en estas historias, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender cómo se estudia la arqueología bíblica y la historia de Egipto en esos periodos en los que tiene que ver con, con el pueblo hebreo, esos momentos en los que de acuerdo a la historia hebrea, los propios hebreos estuvieron en Egipto y qué tanta evidencia tenemos de ese paso de los hebreos en Egipto o cómo poder entender estas historias. Entonces, si me permiten, les voy a compartir. Yo raro es que trabaje con PowerPoint, trabajo con una serie de esquemas que les pido con toda la confianza que al finalizar la sesión de hoy me digan si les acomoda este tipo de esquemas o si prefieren que el próximo lunes nos manejemos con PowerPoint, lo que para ustedes sea más cómodo. A mí me resulta cómodo el esquema porque es mucho más fácil de ir y venir en el esquema, pero ya ustedes me dirán que les viene mejor y no tengo ningún problema en cambiarlo a PowerPoint, ¿no? Ahorita lo voy a hacer más grande para que lo podamos leer. Bueno, de entrada tenemos que entender que ha habido muchos cambios desde el ámbito teórico, lo que podríamos entender como la arqueología bíblica. Durante mucho tiempo, y sobre todo en los inicios de la arqueología bíblica, estamos hablando de 1900, 1910, 20, que empiezan a plantearse una serie de preguntas un poco más estructuradas o más científicas sobre los eventos que la Biblia relata y el dudar si fueron ciertos o no fueron ciertos. Entonces empieza una línea de la arqueología bíblica que era justo, la Biblia tiene razón como afirmación. Todo lo que está escrito en la Biblia es cierto, así tal cual como lo relata la Biblia. Y hubo una serie de exploradores, los primeros arqueólogos que intentaban hacer estos descubrimientos, que se iban a esos sitios o a esos lugares en donde ellos creían que iba a ser mucho más fácil encontrar la evidencia arqueológica que soportara el relato bíblico. Y entonces vean cómo la arqueología bíblica inicia justo tratando de validar la Biblia. Y entonces se van a buscar esos sitios o esos objetos o incluso se van a presentar como evidencia solo aquellos objetos o lugares que pudieran conectar perfectamente con el discurso bíblico. Para esa época estamos hablando de momentos también iniciales de la arqueología como disciplina. El método que se utilizaba para excavar no siempre era el adecuado. Se dejaban de lado muchos lugares, mucha información que no se analizaba. Y entonces es una época muy difícil en general para toda la arqueología, pero de manera concreta, los postulados que se ofrecían en aquellos momentos eran como muy dudosos desde el ámbito científico, ¿no? Y
avanza un poco el tiempo, iba a haber un cambio en el planteamiento de entender la arqueología bíblica. Y entonces va a haber una serie de investigadores, entre ellos uno muy famoso que fue Alby Wright, y él va a decir algo muy sencillo. Tenemos que entender que la Biblia es un documento, sí, histórico, pero también es un documento de fe. A nosotros como científicos nos compete entender el ámbito histórico y reforzarlo con la arqueología. Y Alby Bright va a ser uno de los primeros que va a decir, la arqueología bíblica se tiene que estudiar, no solo en Israel, la arqueología bíblica se tiene que estudiar en Mesopotamia, la arqueología bíblica se tiene que estudiar en Egipto, se tiene que estudiar en todos esos lugares en donde la tradición bíblica, la tradición histórica de la Biblia, ubica al pueblo hebreo. De tal manera que si hay un punto en el cual eh, el pueblo hebreo fue exiliado a Babilonia, tendríamos que ir a Babilonia a encontrar esas huellas del pueblo hebreo exiliado en Babilonia. Y no solo porque yo me encuentre en la Biblia un referente a el exilio en Babilonia y a lo mejor me encuentre en la región de Mesopotamia una tablilla que hable de Jerusalén. Tiene que haber algo más contundente que me ayude a entender si este evento histórico fue cierto o no desde el ámbito arqueológico, ¿no? Y entonces se va a cambiar incluso el nombre de la disciplina. Y entonces va a haber una propuesta de llamarle a la arqueología bíblica arqueología de las tierras de la Biblia. Y entonces ahí quedaba como más reforzado este interés por conocer la historia de cada una de estas culturas o civilizaciones a las cuales la Biblia hace referente y poder encontrar desde el campo en Mesopotamia o desde el campo en Egipto qué pasó con el pueblo hebreo, ¿no? Y entonces vean cómo se va haciendo una modificación en los objetivos y obviamente también en la propia disciplina que conforme avanza el tiempo y va avanzando también el desarrollo mismo de la ciencia arqueológica, pues la arqueología bíblica o la arqueología de la tierra, de las tierras bíblicas, también tiene que ir haciendo estas adecuaciones. Por otro lado, también vamos a encontrar algunos investigadores que afirman, y hasta la fecha lo afirman algunos, que el discurso bíblico no deja de ser un discurso político o un discurso eh, de poder para mantener unido a un pueblo. Lo mismo que si yo me voy a Mesopotamia y empiezo a leer los relatos de su origen, los relatos de sus mitos, sus leyendas y sus historias, hay muchos investigadores que dicen, claro, todo esto que está escrito en estas tablillas no fue cierto, sino simplemente es ese discurso político y de poder que los gobernantes necesitaban para que el pueblo siguiera una misma unidad, una misma directriz por parte de los gobernantes. Lo mismo en Egipto, lo mismo los hititas, es decir, hay investigadores que afirman que todos los documentos que tienen un tinte religioso, pero al mismo tiempo tienen un tinte medio nacionalista, este es nuestro pueblo, esta es nuestra nación, esta es nuestra historia, y estos nuestros dioses que nos dan todo esto, no son ciertas, sino más bien es esa necesidad de cualquier gobierno de generar un discurso de unidad, un discurso de poder y obviamente un discurso político, ¿no? Entonces, esto se los platico porque así se ha venido estudiando la historia del pueblo hebreo y obviamente la historia también de todos los pueblos o las culturas que tuvieron relación en la antigüedad con el pueblo hebreo, ¿no? Entonces, por eso también aquí les pongo que para algunos esta historia del pueblo de Israel es más bien como una cuestión de
política nacionalista, ¿no? Y que busca hasta cierto punto, a partir de la academia, esa solidez. Si hoy día, por ejemplo, se encontraran todas las pistas, ya más adelante lo veremos, pero se encontraran todas las pistas del éxodo, el pueblo de Israel, su historia, quedaría muy cimentada en la ciencia y en su discurso. Y entonces tendríamos una historia que se entrelaza perfectamente entre una disciplina y otra. Hasta hoy día, aunque hay ciertas evidencias, hay mucha confusión en las fechas, hay confusiones en los personajes o en los momentos más significativos de las distintas historias que podemos encontrar en la Biblia, ¿no? Entonces, lo importante es tratar de entender desde la ciencia arqueológica que nunca vamos a encontrar al 100% las pruebas que puedan decir esto es cierto, 100% segura. La arqueología es una disciplina cambiante, es una disciplina que se mueve conforme se va avanzando en los descubrimientos, conforme se va avanzando en la traducción de los textos. Piensen ustedes que hay miles de tablillas cuneiformes que están todavía guardadas en los museos y que no hay quien las pueda traducir. Por un lado, la complicación que implica el conocimiento de la escritura cuneiforme sumeria y acadia, y por otro lado, la falta de especialistas que puedan leer esos documentos. Si se van al ámbito de la egiptología, aunque es un área de conocimiento que despierta mucho interés, no todo mundo lee los jeroglíficos y hay muchísimos papiros que siguen estando guardados en los museos y también muchos relieves, muchas paredes de templos que han quedado un poco en el olvido y que no se tiene completa toda la historia. Entonces tenemos muchos factores que dificultan el conocimiento de la antigüedad y otra muy importante, un factor clave es el dinamismo de la arqueología con los descubrimientos que va teniendo, ¿no? Entonces hay que ir entendiendo justo que el interés de, llamémosle, arqueología bíblica o la arqueología de las tierras de la Biblia, sí es lograr ver qué del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento tiene una solidez científica y que no. Y ahí vamos a encontrar este discurso de la arqueología. Hay dos líneas importantísimas que se las quise poner porque se van a encontrar académicos o van a encontrar textos de académicos que digan nada de lo que está escrito en la Biblia fue cierto, nada, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, nada. Hay investigadores que dicen la Biblia es un discurso político haciendo uso de la fe y de la religión para que todo un pueblo se una y luche por una misma causa, desde la antigüedad hasta hoy día. Entonces se van a encontrar esta postura muy radical, que dicen no hay cómo se compruebe absolutamente nada de lo que está escrito en la Biblia. Y por otro lado, se van a encontrar otros investigadores que dicen todo, absolutamente todo lo que está escrito en la Biblia sucedió así, tal cual la Biblia lo dice. Entonces vean cómo son dos posturas muy extremas, la que dice nada y la que dice todo, ¿no? Si nos vamos al campo de la ciencia, tendríamos que ser muy objetivos y decir así tal cual que ni una ni otra. La arqueología da pistas, da información, hay documentos escritos muy antiguos con los que podemos ir constatando algunos de los pasajes, algunos de los eventos que la Biblia va mencionando, así tal cual la Biblia los dice, y otros que están mencionados
pero que no encajan cronológicamente con la línea histórica de la Biblia, pero están los eventos, ¿no? Entonces vamos a encontrar justo del lado del minimalismo, que también se pueden encontrar algunos investigadores dentro de lo que se conoce como la escuela de Copenhague, perdón, que más o menos se desarrolla en 1990, a la par que empieza este interés por el discurso de la arqueología bíblica. Y justo lo que van a decir estos investigadores es que hay toda una fuerza que enfatiza que la Biblia tiene que ser entendida como un discurso, que todo es una cuestión de narrativa, de política, de fe, y obviamente va a tener una fuerza muy crítica a la literatura como el documento bíblico. Entonces estos minimalistas van a decir que la Biblia la debemos de entender como una gran obra literaria en la que encontramos epopeyas, encontramos poemas, encontramos alabanzas, encontramos rituales religiosos, encontramos mitos, encontramos leyendas, pero que hay que tener mucho cuidado en cómo se lee porque los redactores bíblicos, esta es la postura minimalista, ¿eh? Yo les estoy dando las dos posturas. Los redactores bíblicos escucharon las historias de Babilonia, escucharon historias de Egipto y escribieron su propia historia. Por lo tanto, de acuerdo al minimalismo, en la Biblia encontramos la historia de Medio Oriente, pero no necesariamente la historia del pueblo hebreo. Y según los minimalistas, el pueblo hebreo es una mínima fracción dentro de la historia del mundo antiguo que es imperceptible si no la vemos desde los ojos de las otras culturas que coexistieron durante la historia del pueblo hebreo. Por lo tanto, si nos quedamos un poco con este discurso, prácticamente lo que nos van a decir estos investigadores es que tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo que encontramos son mitos y leyendas. Fíjense qué fuerte es esta postura minimalista, porque no solamente se va al Antiguo Testamento, que efectivamente en donde más problemas de fechamiento y de evidencia se tiene es en el Antiguo Testamento, pero eso no quiere decir que se niegue. Y también se van al ámbito del Nuevo Testamento, en donde la arqueología, ahí sí, tiene mucha evidencia como para unirlo a el texto de los evangelistas. Pero los minimalistas nos van a decir que todo es un discurso de los patriarcas, es un discurso de ficción, es un discurso político y los agentes principales de todo esto, pues obviamente van a ser los redactores bíblicos inspirados o manejados por la clase alta del pueblo hebreo que necesitaba un documento que le diera nacionalismo, que le diera sentido y que le diera unidad a su propio pueblo, ¿no? Ese es el discurso minimalista. Por otro lado, nos vamos al discurso maximalista y esta postura lo que va a decir es, pues por supuesto, todo lo contrario. La Biblia es fuente fidedigna, histórica, fiable de todo lo que se relata en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si la arqueología no ha encontrado las evidencias, es porque le falta buscar, es porque los arqueólogos no han buscado en los lugares correctos o porque no ha habido suficiente dinero que apoye las excavaciones arqueológicas o incluso algunos maximalistas llegan a decir que la evidencia arqueológica sí está, pero que a la ciencia no le conviene decirlo porque entonces estarían aceptando al 100%
la, la veracidad de la Biblia, y eso, de acuerdo a los maximalistas, podría como obnubilizar el conocimiento de las demás religiones o de las demás ciencias o disciplinas. Entonces, vean cómo ambas posturas van a tener un discurso político muy fuerte y son posturas muy extremas, ¿no? Desde el nada es cierto hasta el todo, absolutamente todo, así como lo relata la Biblia, paso a paso, así sucedió. Y por lo tanto, debería de haber esas pruebas que lo confirmen o no se han encontrado o se han encontrado pero están ocultas porque a alguien no le interesa que esas pruebas salgan a la luz, ¿no? Dentro de estas posturas vamos a encontrar, obviamente, investigadores de esto. Luego, si quieren, Pastor, con mucho gusto se los puedo pasar para que lo lean con calma. Entiendo que ahorita no nos da tiempo de leerlo todo, pero si quieren esta parte, con mucho gusto luego se las paso para que la puedan analizar, ¿no? No tengo ningún problema en que lo puedan tener, ¿no? Y entonces, dentro de estos discursos, las posturas son muy extremas. Ahora, hay una postura que es como el intermedio. Hay investigadores que dicen, bueno, a ver, tenemos que entender que en todas las culturas hay elementos en sus descripciones, en sus textos, que las podemos identificar como míticas, como leyenda y otras que son históricas. ¿Que no la Biblia pudiera ser algo parecido en donde encontremos parte de la postura minimalista, en donde encontremos la leyenda, el mito, y parte de la postura maximalista, en donde encontremos la historia, la arqueología, la veracidad y la objetividad? Entonces, hay investigadores que se mantienen como en el punto medio. No hay una clasificación teórica o académica para los investigadores que están en el punto medio. Simple y sencillamente son investigadores que dicen, bueno, a ver, en esta lectura puedo encontrar algo de mito, en esta lectura puedo encontrar algo de historia y más si lo corroboro con otras culturas que la misma Biblia me refiere o me ayuda, ¿sí? Si vamos bien hasta aquí, al final vamos a tener un momento para preguntas, ¿no? Bueno, entonces, partiendo de esto, tenemos que entender que la Biblia, o partamos no tanto de la Biblia, el pueblo hebreo, dentro de su desarrollo histórico, va a tener contacto con dos civilizaciones sumamente importantes. Por un lado, vamos a tener a Mesopotamia, y por otro lado vamos a tener a Egipto. Nosotros en estas 4 sesiones nos vamos a concentrar en Egipto, pero no quise dejar de mencionar algunos elementos importantes que nos pueden hacer reflexionar desde el punto de vista de la gran Mesopotamia, ¿no? Y obviamente tenemos que partir de ese principio, ¿no? Bueno, si yo me voy a la historia de Mesopotamia, como buena civilización, como buena cultura, que necesita también tener una serie de documentos para ellos, documentos de ellos, que les ayuden a entender su origen, el origen de los dioses, cómo es que ellos existen, ellos, el ser humano, los que vivieron en la época de los sumerios, los acadios, los asirios y los babilonios. Eh, ¿Qué tienen en términos cosmogónicos en cuanto a su creación, su existencia, que pudiéramos encontrar similitudes con la descripción del pueblo hebreo en su historia, de manera particular en el Génesis? Todas, absolutamente todas las culturas van a tener su propio Génesis. La palabra Génesis quiere decir origen, quiere decir principio. Entonces, por ejemplo, no me sé mucho la historia de Chile, pero aquí en Mesoamérica, si yo me voy al mundo maya,
Los mayas me cuentan una historia extraordinaria del origen del pueblo maya, de sus dioses, del mundo, de la tierra, de los hombres, de las mujeres, una historia extraordinaria de su propio origen. Lo mismo cualquier cultura. El pueblo de Mesopotamia va a tener unos elementos que en algunas cosas les podemos encontrar similitud con el pueblo hebreo. Y entonces, por ejemplo, aquí les pongo, hay unas tablillas que se conocen como el poema del Enuma Elish. Es un poema de corte religioso, es un poema en el cual los redactores o los escribas de Sumeria nos cuentan cómo era para ellos el origen de todo, ¿no? Y aquí les pongo, son las tablillas de el Enuma Elish. Por supuesto, son tablillas que no están completas, son tablillas que son del tamaño de un celular, no crean ustedes que son unos monstruos, ni tampoco unas cosas chiquititas, aproximadamente son del tamaño de un celular, incluso por aquí les puse una imagen, si no me equivoco, de alguien que tiene una tablilla, aquí está, ahorita me voy a esta parte, pero vean, ay Dios, ya me fui muy lejos. Esta es la imagen que quiero mostrarles. Vean, las tablillas uno las puede sostener, como hoy día cada uno puede sostener su celular, ¿no? Entonces, este poema del Enuma Elish, con el que quiero empezar, es justo un texto que el que se conoce hoy día es el que corresponde a la época de Hammurabi, a la época del periodo babilónico. ¿Qué pasó con estos documentos? Lo mismo que pasó con la Biblia. ¿Cómo se empezó a transmitir la Biblia? De manera oral. Y de oral en oral, de comunicación oral en oral, se fue haciendo toda la historia hasta que en un momento se escribe la Biblia. Y tenemos los documentos que nos hablan de los orígenes, nos hablan de los inicios, pero que los textos no necesariamente se escribieron en aquel entonces, sino que es la recopilación de toda esta historia oral. Lo mismo pasa con Mesopotamia. Y entonces vamos a encontrar el poema de Enuma Elish, que está fechado para el periodo babilónico entre 1900 y 1600 antes de Cristo. Y aquí les puse, no les puedo poner todo el texto, son 8 tablillas del Enuma Elish y empieza hablando, aquí les pongo los primeros, desde cómo los dioses, ¿no? Pensemos en Babilonia es totalmente politeísta. Cuando en lo alto el cielo aún no había sido nombrado, cuando en Babilonia se dice nombrado, quiere decir no había sido creado, ¿sí? Y abajo la tierra firme no había sido mencionado con su nombre, solo, eh, solo Apsu, su progenitor, y la madre Tiamat, la generatriz de todos, mezclaron juntos sus aguas. Aún no se habían aglomerado los juncares ni las cañas habían sido vistas. Cuando los dioses aún no habían aparecido, ni habían sido llamados con su nombre, ni fijado ningún destino, los dioses fueron procreados dentro de ellos. Pensemos en una religión politeísta y entonces empieza desde sus dioses y luego va siguiendo todo el poema hasta que aterriza en la creación de los seres humanos. Y en la tablilla 6 leemos esto. Cuando Marduk, el dios principal de Mesopotamia, oyó las palabras de los dioses, su corazón lo empujó a crear maravillas. Y abriendo su boca, dirige su palabra a Ea para comunicarle el plan que había concebido en su corazón. Voy a condensar sangre y formar huesos. Haré surgir un prototipo humano que se llamará hombre. Voy a crear este prototipo, este hombre, para que le sean impuestos los servicios de los dioses y que ellos estén descansados.
De nuevo, yo transformaré bellamente su existencia a fin de que, aunque divididos en dos grupos, sean honrados por igual. Y entonces aquí ya Marduk nos está diciendo, después de la creación de los dioses, Marduk dice, yo con toda esta, mi corazón y con la maravilla, voy a crear con sangre y con huesos a los hombres. Y además los voy a dividir en, en dos grupos. Aquí no lo especifica, pero se da a entender que a los hombres va a crear a los hombres y en las mujeres. Dos grupos para que sean honrados por igual. No es exactamente igual que el Génesis, no, pero sí entendemos que para Mesopotamia hay un momento en el que los dioses, uno que es el más importante, que es Marduk, decide crear al hombre por amor. Yo, Marduk, lo voy a crear y voy a crear al ser humano, ¿no? Y aquí les pongo esto porque esto es importante. Tanto el Génesis como el Enuma Elish son textos religiosos que detallan y celebran orígenes culturales. El Génesis describe el origen y fundación del pueblo judío, del pueblo hebreo, bajo la guía del Señor. Cómo Dios creó todo de la nada, cómo había obscuridad y de pronto la luz y de pronto el agua y de pronto los pajaritos y de pronto el sonido y al último su máxima creación, el hombre. Hombre y mujer fueron creados como la máxima creación de Dios para vivir y aprovechar la misma creación de Dios. El Enuma Elish relata el origen y la fundación de Babilonia bajo el liderazgo del dios Marduk. Cada obra contiene un relato de cómo se crearon el cosmos y el hombre. Cada obra comienza describiendo el caos, la oscuridad y de pronto la luz. Cuando se crea la luz es para reemplazar a la oscuridad. Y después se hacen los cielos y en ellos se colocan todos los astros y finalmente el hombre es creado. A pesar de que son similitudes, obviamente vamos a encontrar que son relatos distintos. De entrada, el Enuma Elish nos habla de una creación politeísta y el Génesis nos habla de una creación monoteísta. Pero el sentido de esto es ver cómo sí podemos encontrar ciertas similitudes, obviamente, en estos discursos. Ahora, si además consideramos que para el periodo del Enuma Elish que se ha descubierto, que es el periodo de Babilonia, para ese momento el pueblo hebreo obviamente ya tenía un contacto con Babilonia, ya estamos hablando del exilio del pueblo hebreo en Babilonia, este afán por Nabucodonosor de conquistar, podemos entrelazar ciertas historias, ¿no? Incluso si alguien quiere profundizar un poco desde el ámbito de Mesopotamia, hace poco se descubrió una tablilla que relata, una tablilla cuneiforme que relata el asedio de los babilonios a Jerusalén y cómo capturan al pueblo hebreo y lo llevan a Babilonia. Y entonces ahí habría un documento histórico, arqueológico, que nos ayuda a entender que este famoso exilio del pueblo hebreo a Babilonia sí existió. Los mismos babilonios lo relatan, ¿no? Bueno, luego tendríamos otro discurso muy interesante y estoy tratando de ir desde el origen hasta la parte que nos compete, que es más la presencia del pueblo hebreo en Egipto. Hay otro poema en Mesopotamia que se conoce como el poema Atrahasis. Y aquí vamos a encontrar una narrativa del diluvio muy, muy parecida al diluvio de Noé, muy parecida. De hecho, este famoso poema de Atrahasis está fechado antes que el mismo documento en el cual podemos encontrar el relato del diluvio y la historia de Noé. Este poema de Atrahasis
pertenece a una epopeya que todos seguramente al menos hemos escuchado, que es la famosísima epopeya de Gilgamesh, ¿no? Esta obra literaria de la antigüedad extraordinaria y que nos narra una serie de eventos que vive Gilgamesh, y dentro de eso está este poema de Atrahasis que relata un diluvio, ¿no? Entonces, aquí tenemos parte de este documento. Este documento está firmado, es decir, el escriba que relata el diluvio en Mesopotamia se llamaba Ami Saduka y reinó en tiempos, perdón, está firmado por Ipic allá en tiempos de el gobernante Ami Saduka, que reinó más o menos entre el 1646 hasta el 1626 a.C. Quiere decir que el rey Ami Saduka le pide a su escriba que cuente la historia de lo que para ellos fue la gran inundación. Ellos no lo describen como diluvio, lo describen como la gran inundación. Aquí nos encontramos otra tablilla poco más temprana del famoso diluvio, ¿no? Y aquí lo que dice es esto, ¿no? Del caos y el desorden, los dioses mandaron a los primeros dioses para gobernar las ciudades. Y entonces, de acuerdo a la historia de Mesopotamia, sus primeros reyes fueron dioses. Los dioses bajaron y gobernaron. También crearon a los hombres con la idea de que ellos trabajaran para los dioses y les entregaran tributo. Aquí un poco de manera muy sintética es, los dioses en Mesopotamia crearon a unos dioses específicamente para gobernar la tierra, pero también crearon a los hombres. Y a los hombres lo que los crearon para que les dieran comida, tributo y se encargaran, cuidaran a los dioses. Y una de sus tareas, de las tareas de los hombres, era que los dioses tenían que estar alimentados y tenían que estar entretenidos. Quiere decir que, de acuerdo a la cosmovisión en Mesopotamia, los hombres fueron creados para servir a los dioses, para hacer reír a los dioses y para que los dioses estuvieran contentos, ¿sí? Cuando los hombres fueron más, y aquí lo dice, cuando los seres humanos empezaron a multiplicarse y a extenderse por toda la tierra, hacían mucho ruido y los dioses ya no se divertían, ya no se podían concentrar. Por lo tanto, los dioses enojados les mandan un diluvio. Ahí les va para que ya se calmen y dejen de estar chacoteando y nos atiendan. Y el texto dice así: casco, casco de caña, Atrahasis, presta atención a mi consejo. Así podrás vivir para siempre. Destruye tu casa y construye una nave. Rechaza las propiedades y salva la vida. Pon en marcha un arca que harás de planta circular con un ancho y largo iguales. De acuerdo a este relato, una onda así sería el arca que describe el poema de Atrahasis. Y los dioses les están diciendo, construye una barca circular, olvídate de tu casa, ahí todos los que se puedan subir, y ahí, ahora sí que déjate llevar por la corriente del diluvio. Efectivamente, esta estructura circular tiene un origen real. En Mesopotamia, hasta la fecha, las embarcaciones para moverse por el río Tigris y por el río Éufrates son circulares. No son unas barcas como nosotros hoy día podríamos pensar en una lancha
o en una embarcación o en algo mucho más grande. Son embarcaciones circulares porque permiten ir con la corriente que lleva el Tigris y el Éufrates. Y hasta la fecha las embarcaciones son circulares y se conocen como cufas o gufas. Por lo tanto, este relato de el poema de Atrahasis tiene veracidad en cuanto a que en Babilonia, efectivamente, o en esa región, esas embarcaciones así eran, ¿sí? No sé si me van siguiendo en lo que les quiero ir diciendo, ¿no? Entonces, obviamente, Atrahasis es un héroe de Babilonia porque escuchó a los dioses, hizo una barca, se olvidó de sus cosas, llamó a los que más pudo, los trepó en la barca y vino la gran inundación hasta que finalmente termina esta gran inundación y la vida continúa. Este relato es muy parecido al relato de Noé. La única diferencia sería que estamos hablando de una historia mucho más, como mucho más perfilada o mucho más fina en el relato de Noé, por las medidas que da el relato, por el diálogo que hay entre Noé y Dios para que construya su barca, lo que sucede después, una vez que ha pasado el diluvio y Noé, bueno, el arca de Noé encalla y vuelve a ver el poblamiento y la vida continúa, ¿no? Son relatos similares, aunque obviamente cada uno con su contexto muy particular, ¿no? Otro dato que me interesaba comentarles es este que es muy reciente, que es justo la famosísima Torre de Babel. Me estoy metiendo en esta parte de la historia porque son las bases de lo que después vamos a encontrar en el relato del libro de la Biblia junto con la historia de Egipto, ¿no? La Torre de Babel o los jardines colgantes de Babilonia. La Biblia también nos habla de la Torre de Babel y también en la Biblia están mencionados los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Fíjense qué interesante es esto. Se ha encontrado recientemente esta tablilla que es extraordinaria. A mí me parece extraordinario lo que hace la arqueología. Es la única imagen que se conserva que es contemporánea al discurso de la famosa Torre de Babel. Y aquí en la tablilla, la acerco un poco, lo que estamos viendo es a un gobernante que está de pie, que tiene su corona, su cono, está sosteniendo un callado y si alcanzan a ver, aquí se ve una construcción. La tablilla no está en las mejores condiciones, habremos de decirlo, pero si yo les pongo esto, ya nos cuadra mucho más. Aquí tenemos al personaje de pie que lleva su callado. Aquí está el famoso sigurat de frente y aquí estaría visto desde las alturas. Lo interesante de este texto o de esta tablilla es que dice lo siguiente. Nabucodonosor, rey de Babilonia, soy. Movilicé a todos los países por doquier, todos y cada uno de los gobernantes que alcanzaron la prominencia sobre todos los pueblos del mundo. Completé la base para construir una terraza alta. Construí sus estructuras con bitumen y ladrillos, un sistema constructivo de Mesopotamia, horneados de arriba abajo. Lo completé alzando su cima hasta los cielos, haciendo resplandecer brillante como el sol. Si alguno de ustedes se acuerda de el discurso del relato de, aquí no lo puse, no, de el discurso bíblico, aquí está, ¿sí? El relato de la Torre de Babel en el Antiguo Testamento habla de una jutzpah definitiva,
un pueblo decidido a construir una torre que llegará hasta los cielos. Edifiquemos una ciudad y también una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos para perpetuar nuestro nombre y no dispersarnos por toda la tierra. ¿Y qué viene después? ¿No? El Señor puso fin a esta presuntuosidad de los hombres e hizo que los pueblos hablaran en distintas lenguas. Y a partir de ese momento ya no se entendieron, ¿sí? Eh, Esto que estamos leyendo en el Génesis lo encontramos prácticamente en esta tablilla. Yo, Nabucodonosor, mandé construir, se hizo una torre lo más alta para que llegara a los cielos y luciera tan resplandeciente como el mismo sol. Entonces, aquí ya vamos encontrando una serie de datos arqueológicos que pueden ir ayudándonos a entender, a construir este discurso bíblico, ¿no? Y a ponernos, desde mi punto de vista, en una postura en donde tenemos ciertos relatos que se pueden comprobar arqueológicamente y otros que están, que no han tenido una comprobación arqueológica y que a lo mejor nunca la tengan, pero eso no quiere decir que no hayan existido. Y entonces estaríamos en un punto intermedio entre los minimalistas y los maximalistas. Como no queda claro que lo que está diciendo Nabucodonosor sea específicamente lo de la Torre de Babel, hay algunos investigadores que dicen Nabucodonosor no está describiendo la Torre de Babel, sino que está describiendo los jardines colgantes de Babilonia, porque es el mismo rey el que construye la Torre de Babel y el que construye los jardines colgantes de Babilonia. Dos datos que están referidos en la Biblia. La única diferencia sería que hasta hoy día no hay ningún documento escrito más allá de lo que está en la Biblia que nos ayude a entender cómo eran estos famosos jardines colgantes de Babilonia. En registros históricos griegos vamos a encontrar quienes dicen que hubo en esa región, pero hubo hace mucho tiempo. Los mismos griegos dicen, nosotros cuando los vimos ya no estaban, es decir, ya habían sido destruidos y no hay ninguna evidencia que pudiera ayudarnos a entender si lo que Nabucodonosor está relatando es la Torre de Babel o los jardines colgantes de Babilonia. Estos son algunos de los, pues de las ilustraciones que ha habido a lo largo de la historia de cómo pudieron haber sido la Torre de Babel, los jardines colgantes de Babilonia. Y aquí tenemos lo que hoy día es Babilonia, es esto. El Sigurat de Babilonia es este. Si esto fueron los jardines colgantes, pues nunca lo vamos a saber, ¿no? Se ha hecho una reconstrucción y lo más que se ha podido hacer, pues es esto, pero es una reconstrucción en computadora, tratando de hacer una lectura del documento bíblico de los historiadores griegos, romanos, que dicen que hubo ahí los famosos jardines colgantes de Babilonia, hechos por o mandados a hacer por el rey Nabucodonosor. Bueno, hasta aquí nuestro relato de Mesopotamia. Mi interés con esto nada más era hacerles ver cómo la arqueología bíblica no solamente la tenemos que buscar en Egipto, no solamente la tenemos que buscar en la tierra de Israel, también la tenemos que buscar en Mesopotamia y vamos a ir empezando a armar este rompecabezas de esta historia, ¿no? Si están vean, aquí les puse una línea del tiempo que es como la más clara para poder entender este paralelismo que hay, al menos en fechas, en eventos que van sucediendo en una y otra región. Y obviamente luego habrá que tratar de ir encontrando esas famosas pruebas a partir de lo que es la arqueología. Y entonces, bueno, tendríamos un poco todo lo que es los primeros relatos de la creación, luego tendríamos todo lo que es la historia de Caín y Abel,
de Noé a Adán, digo de Adán a Noé, perdón, todo lo que es la parte del diluvio, y aquí estaría la Torre de Babel, un poco que es lo que estábamos viendo en el lado de Mesopotamia. Si nos vamos hacia Egipto, pues tendríamos que justo cuando tenemos toda la historia de Caín y Abel, estaríamos encontrando los primeros registros cuneiformes, tanto en Egipto como en Mesopotamia, y también tendríamos un poquito más avanzada la historia como eventos importantes, pues la construcción de las pirámides y la construcción de los grandes sigurats, ¿no? Como datos que nos pueden ayudar a entender cómo pudiéramos seguir este recorrido histórico paralelo entre el pueblo hebreo y Mesopotamia y el pueblo egipto. Mientras estamos hablando de Caín y Abel, en Egipto y en Mesopotamia tenemos el desarrollo de la escritura. Cuando estaríamos hablando de más o menos la Torre de Babel, tendríamos justo la construcción de las pirámides de Giza y la construcción del famoso Sigurat, ¿no? Un poco para que nos ubiquemos en esta cuestión cronológica. Me detengo en la historia de Egipto porque me interesa que entendamos cómo es su propia cronología y en qué momentos vamos a ir encontrando algunos datos que nos pueden ayudar a entender cómo está esta relación entre Egipto y el pueblo hebreo. De entrada, tenemos que decir que para Egipto vamos a tener lo que se conoce como los famosos imperios, el imperio antiguo, el imperio medio y el imperio nuevo. Y entre cada uno de estos vamos a encontrar lo que se conocen como los famosos periodos intermedios. Entonces, cuando ustedes escuchen a alguien que dice el imperio antiguo, el imperio medio y el imperio nuevo de Egipto, se está refiriendo a los momentos de esplendor de Egipto, cuando en Egipto gobernaba un faraón y un faraón estaba a cargo de todo el territorio de Egipto, desde el Bajo Egipto hasta el Alto Egipto, ¿no? Desde donde empieza o desde donde corre el río Nilo, que es justo de sur a norte, es el Alto Egipto, porque ahí nace el río o empieza el río Nilo, hasta, al menos en territorio egipcio, hasta el Bajo Egipto, que es donde desemboca con el mar Mediterráneo. Entonces, cuando es el imperio o el reino, quiere decir que todo Egipto estaba unificado, había un faraón, ese faraón tenía a sus regentes, a sus administradores, a sus escribas, a su ejército. Egipto controlaba toda la tierra de Egipto, toda la producción de grano, de carne, todo lo que tenía que ver con la construcción misma de los templos, de los palacios, las famosas pirámides o las mastabas o los hipogeos, que son las tumbas, y hablamos de una unidad. Y vamos a encontrar que desde el imperio antiguo al imperio medio y al imperio nuevo, pues pasaron N cantidad de dinastías, hasta que finalmente ya para la época tardía, pues bueno, ya es las invasiones por parte de los persas, por parte de Alejandro Magno, los griegos que se instalan en territorio de Egipto, que de hecho, estrictamente hablando, para la historia de Egipto, esos ya ni siquiera se consideran como faraones, aunque hoy día la historia así les llame, pero un faraón tenía que nacer en Egipto, tener sangre egipcia de padre y de madre, ¿no? En el caso ya de la época tardía, pues ya nos metemos en una mezcolanza que es un poco complicada y de manera particular no es el tema que nos compete para a este curso. Lo que sí nos interesa son tratar de entender los periodos intermedios y de manera particular este periodo intermedio de los Ixos. Cuando Egipto habla, o la historia de Egipto habla de periodos intermedios, es justo cuando Egipto, el gobierno de Egipto se desequilibra,
Las fronteras ya no van a quedar perfectamente protegidas. Son los momentos en los que pueblos de distintos lugares, tanto del norte como del sur, entran al territorio egipcio, invaden Egipto e incluso se instalan a vivir en Egipto. Y entonces estos periodos intermedios son caos, son desorden, implican hambrunas, es como el castigo de los dioses por no haber mantenido un cierto orden. Y lo contrario serían los imperios en donde hay orden, hay economía, hay producción, hay equilibrio, hay perfección. Entonces, Egipto se tiene que entender siempre desde el orden y el caos. El orden lo dan los faraones y el caos lo da la debilidad cuando se pierde una jerarquía en cuanto a el linaje real, cuando los pueblos que invaden empiezan a como que a involucrarse un poco más en asuntos de la vida cotidiana de Egipto y desequilibran lo que es la tierra de los faraones. Nos interesan estos dos periodos intermedios porque en términos bíblicos, entre este primer periodo intermedio y este segundo periodo intermedio, estaríamos hablando de Abraham, estaríamos hablando de José y estaríamos hablando de Moisés. Estos tres grandes personajes de la historia hebrea coinciden en este tiempo cronológico de lo que es la historia de Egipto. Incluso cuando hablamos aquí de los Ixos, es un periodo muy particular para Egipto, porque el término Ixos quiere decir los pueblos que invadieron desde el norte. Y si nosotros vemos, aquí se los pongo, voy a subir tantito, aquí está. ¿Cuáles son los pueblos que invaden del norte? Los que vienen justo del corredor de Levante, la tierra de Israel. Este es el norte de Egipto. Y los Hicsos son estos pueblos que llegaron desde el norte e invaden la tierra de Egipto. Y estos Hicsos no se tiene la claridad de si era un solo grupo étnico o eran varios. Y vamos a ver un poco más adelante cómo cuando Egipto habla de Ixos, en esos Ixos son varios grupos étnicos y uno de ellos son los cananeos. Y hay toda una serie de documentación en Egipto, sobre todo de muros, de palacios, de templos y de pirámides, que nos van a ayudar a entender quiénes fueron los Ixos. Y por ahí vamos a empezar a ver algunas de las pistas para entender el famosísimo Éxodo, ¿no? La historia de los hebreos en el pueblo de Egipto esclavizados y la famosa libertad a partir de Moisés. Y ahí entraremos en tema de lo que implica la cuestión del Éxodo. Entonces sí me interesa que nos quede súper claro porque a partir de ahora nos vamos a estar moviendo entre lo que es, ahorita les voy a dar unas bases de este imperio antiguo para que nos demos un esbozo y el próximo lunes vamos a entrar ya con el primer periodo intermedio. Mencionamos a Abraham y obviamente vamos a mencionar a José en el imperio medio y luego nos vamos a detener a entender quiénes fueron los Ixos para poder entender el Éxodo, el famoso Éxodo, ¿no? Dentro de lo poco que hay en Egipto, que pudiéramos, entre comillas lo pongo, asociarlo al famoso diluvio, hay una estela que se conoce como la estela de la tormenta y es de un faraón que se llamó Ahmose del Imperio Medio y Ahmose en esta estela que está aquí, está hoy día en el Museo del Cairo, esta estela, aquí está su dibujo para poder entenderlo un poco mejor.
Y en esta estela lo que nos van a decir es que hubo una gran tormenta que inundó toda la tierra, se perdieron los cultivos, se perdió el ganado, murieron personas y al final de toda esta gran tormenta hubo que reconstruir los grandes templos para los dioses, hubo que volver a darle fuerza en términos de agricultura y de ganadería a la tierra. No queda claro si Ahmose se está refiriendo a un evento en concreto que haya sucedido solo en Egipto. Incluso hay algunos investigadores, luego lo vamos a ver, que esta estela la asocian más a una de las plagas de el éxodo, de lo que va a permitir el éxodo. Y hay otros investigadores que dicen, no, se está refiriendo a Mose a cuando toda la tierra, todo Egipto quedó inundado, haciendo alusión a cómo toda la tierra, todo el mundo conocido, se llenó de agua. Esta sería la única evidencia, y por eso lo puse entre comillas, que pudiera hablar de un momento en la historia de Egipto en la cual hubo una gran inundación, una lluvia tremenda y todo desapareció. Desde mi punto de vista, esta estela la podemos asociar más a una de las plagas y no tanto al diluvio universal. Pero hay investigadores que lo ubican como una evidencia desde la cultura de Egipto para lo que sería el diluvio universal. Aquí están, pues no se ven tan claras, pero aquí están todas las dinastías que hubo en Egipto. Dinastías, unas muy famosas, otras no tan famosas, ¿no? Por ejemplo, una que para nosotros es muy famosa es la dinastía 18, porque ahí está el famoso Ajenatón, este faraón que hizo una revolución bruta en términos religiosos, que lo vamos a ver un poco más adelante, porque incluso hay quienes dicen que Ajenatón era Moisés, ¿no? Por el monoteísmo que obliga en un determinado momento a vivir en Egipto. Es la época también de Tutankamón, muy famoso. Es la época de Ramsés II, ¿no? Un poquito la dinastía 19 y 20, pero son las dinastías que nos son como más famosas, al menos por los descubrimientos arqueológicos. Si Tutankamón fue famoso, hay que ser honestos, a mí me encanta la historia de Tutankamón, de hecho por eso soy arqueóloga, por esta tumba. En realidad es famoso Tutankamón por la tumba, por lo que aportó a la historia de Egipto el descubrimiento de esa tumba intacta, y no tanto así por lo que haya hecho el faraón, sino por su tumba misma, ¿no? Eh, Vamos a empezar a ver para este periodo un desarrollo de Egipto en donde vamos a encontrar ciertos eventos que van a hacer que Egipto se empiece a unificar como una sola tierra. Y esa tierra va a estar gobernada o debe de estar gobernada por un solo faraón. El primer faraón de Egipto se llamó Narmer o Menes, que fue el faraón que logró unificar las dos tierras, es decir, el Alto Egipto, que es la parte del sur, con el Bajo Egipto, que es la parte del norte o la parte del delta. Narmer fue un guerrero, un conquistador y se propuso dominar todo el río Nilo y controlar absolutamente todo el territorio de Egipto. Se le reconoce como un gran faraón, el primero, porque logró unificar toda la tierra de Egipto. A ejemplo de Narmer, los demás faraones tienen que mantener la unidad de las dos tierras. Y cuando falla esta unidad, entonces se nos vienen los momentos de caos, de obscuridad e incluso de desequilibrio en la tierra de Egipto. ¿Sí? Eh, Hay otro personaje importante de esta época que seguramente lo han escuchado, más por
Hollywood que por la historia, pero es el famosísimo Rey Escorpión, el de las películas de la momia. Efectivamente existió un rey escorpión que se enfrentó con el famoso Narmer y se ha encontrado recientemente una tumba en donde hay una serie de escritos en donde está la figura de un escorpión asociada a un personaje. Entonces, el famoso rey escorpión, todo parece indicar que sí existió, ¿no? Para esta época, que son las primeras dinastías, el inicio de Egipto, estamos hablando justo de estos momentos en los cuales Egipto se va a estructurar en términos económicos, en términos políticos y lo más importante, en términos religiosos. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando vienen los periodos intermedios, lo que primero se va a desequilibrar es el ámbito económico y el ámbito religioso. Y es lo que hace que Egipto entre en un cierto caos, ¿no? Para este periodo vamos a encontrar aquí, esto es lo que me interesa que tengamos. Estas primeras dinastías, a partir de Narmer, van a permitir que Egipto logre una unidad política. Como ya es un solo territorio, va a haber una perfecta unidad política. Y entonces ya en todo Egipto vamos a tener un gobierno, vamos a tener las mismas normas de comportamiento, se va a estructurar un código de conducta para que los regentes puedan mantener el orden y obviamente todos vayan conforme a las normas y a los principios que va dictando el propio faraón. Va a haber un control político, va a haber un control en cuanto a quiénes son los que gobiernan, cómo gobiernan, y para este periodo va a quedar muy claro que al lado del faraón siempre tiene que estar un sacerdote y Egipto se va a gobernar desde el ámbito de la teocracia, el gobierno de los dioses. Y el faraón va a ser el que escuche al sacerdote y este sacerdote es el que habla la voz de los dioses y los faraones gobiernan en nombre de los dioses. Y entonces es una sociedad totalmente teocrática. Va a haber una unificación administrativa, obviamente la tierra, las artesanías, la ganadería, todo va a pertenecerle al faraón, pero el faraón se va a encargar de hacer la distribución equitativa a todo el pueblo. Egipto se mantiene firme durante cada uno de sus imperios, sí y siempre y cuando la religión esté en orden y la economía esté equitativa y todos tengan alimento. De hecho, Egipto es conocido en la antigüedad como el granero de la antigüedad y esto nos va a servir para entender esos momentos de crisis, pensando en el actual Israel, el territorio donde vivía el pueblo cananeo y los hebreos. Va a haber una época de hambruna y es la época de José. Y José va a dar Egipto y en Egipto hay abundancia de grano. Egipto es conocido en la antigüedad como el granero de la antigüedad. Vamos a tener también para este periodo concepciones religiosas muy particulares, en donde va a quedar claro que el río Nilo divide la vida y la muerte y se van a empezar a construir las grandes ciudades de Egipto del lado de la vida y las grandes necrópolis de Egipto del lado de la muerte. Y todo esto por el recorrido que hace el sol. El sol nace todos los días, llega a su cenit y empieza a decaer y muere. Por donde nace el sol tenemos las casas, los palacios, los templos, y por donde muere el sol
tenemos todas las necrópolis, las pirámides, las tumbas, los hipogeos. Entonces, las primeras dinastías le dan orden, le dan sentido y van a estructurar, obviamente, lo que es realmente el desarrollo de Egipto a lo largo de la historia. Aquí tenemos la famosa paleta de Narmer, que verdaderamente es muy famosa. Este rey que decide unificar, y aquí lo estamos viendo, ¿no? Yo el rey y a todos mis enemigos los estoy agarrando de la greña para que quede claro que yo soy grande, poderoso, y del otro lado de la paleta ya encontramos a Narmer con todos los, fíjense, esta paleta es muy interesante porque aquí estamos viendo a todos los enemigos que Narmer logró vencer y si se fijan todos tienen la cabeza entre las piernas. A todos le mocharon la cabeza y aquí estamos viendo a Narmer, a su ejército que va delante de él con los estandartes y es esa actitud de conquista. Egipto se unifica a partir de el famoso Narmer que logra la unidad de los dos territorios de Egipto, el alto, que sería la parte sur, y el bajo, que sería la parte norte. Esta es una paleta muy significativa para la historia de Egipto y que obviamente los demás faraones a lo largo de la historia buscaron siempre mantener en orden. Luego vamos a tener una serie de periodos que nos van a interesar, sí, que serían estos periodos en donde se van a ir fundando las primeras capitales, las primeras necrópolis, cuando se construyen las famosas pirámides, ¿no? La pirámide escalonada de Saqqara y después las pirámides que ya conocemos, las pirámides que son las más perfectas, que serían las pirámides de Giza, y que si nosotros volvemos a esta línea del tiempo, pues justo estamos aquí, ¿no? En este periodo en el que mientras en Babilonia nos están hablando de la Torre de Babel, en Egipto se están construyendo las pirámides de Giza. Son esos desarrollos históricos paralelos importantes de estas dos civilizaciones en las cuales vamos a encontrar el relato del pueblo hebreo, ¿no? Como un desarrollo importante. Aquí están las construcciones de la famosa capital, bueno, necrópolis de Memphis, donde tenemos la pirámide de Saqqara, que es la primera pirámide que se construye en Egipto. Es una pirámide escalonada. Y obviamente aquí vamos a entender cómo es todo el territorio de Egipto, desde la parte del Alto Egipto hasta lo que sería el Bajo Egipto. Y todo por cómo va la corriente del río Nilo. Para estos periodos que les estoy mostrando aquí en un esbozo muy rápido de la historia de Egipto, no hay ninguna evidencia de la presencia de los cananeos o de los hebreos en Egipto. Aquí estamos hablando de desarrollos independientes. Una cosa es lo que se desarrolla en Mesopotamia, otra cosa es lo que se desarrolla en Egipto y otra cosa es lo que se va a desarrollar en el territorio del pueblo hebreo, el actual Israel, ¿no? Aquí tenemos al famoso faraón que construye la pirámide de Saqqara, que es el faraón Sócer, que construye la pirámide escalonada, y también es muy famoso por las películas de la momia, el arquitecto que construye esta pirámide, que fue el arquitecto Imhotep, ¿no? Que también existió, fue un gran arquitecto, fue sumo sacerdote, y él construye la pirámide de Saqqara, una pirámide que todavía hoy está en pie, se le acaba de hacer una restauración bastante importante en el periodo de la pandemia, aprovechando que nadie andaba viajando para poder mantener esta pirámide, ¿no? Aquí la vemos en plena restauración y ya hoy día es una pirámide que incluso se puede entrar a la cámara funeraria del faraón Djoser o Sócer, ¿no?
Vamos a terminar el día de hoy con lo que sería el final de este periodo, que es justo poquito después de que se construyen las famosas pirámides de Keops, de Kefren y de Miserinos, que nosotros ya las conocemos, son las más famosas, eh, y que obedecen a una dinastía, el abuelo, el padre y el nieto, ¿no? Y entonces tendríamos la más pequeñita, es la del nieto, luego tendríamos la que es de media altura, que es la del hijo, y aquí tendríamos la del abuelo, y tendríamos una dinastía muy importante, que son las pirámides perfectas que hay en Egipto. Cuando se termina de construir la pirámide más pequeñita, que es esta de aquí, Egipto entra en un periodo de caos. Los faraones gastaron mucho en la construcción de sus pirámides, de sus tumbas, de sus moradas para la otra vida, y el pueblo empieza a tener hambre, no hay alimento, la cosecha tampoco es abundante, coincide con un periodo de menos fuerza en la crecida del río Nilo, y Egipto empieza una decadencia muy fuerte en cuestiones económicas, en cuestiones de agricultura y obviamente todo lo que tiene que ver con la cuestión del riego. Y vendrá un momento en el cual Egipto se queda sin un faraón, sin un gobierno único, y vendrá lo que conocemos ya como el primer periodo intermedio, que sería un momento de crisis en Egipto, lo cual permite que los pueblos que vienen, los pueblos semitas que vienen de este famoso territorio de los cananeos, empiecen a llegar a Egipto buscando alimento, pero también con este interés de poder dominar y de poder instalarse en el territorio de Egipto, ¿no? Y vamos a encontrar una serie de relieves en donde vamos a ver cómo los egipcios se dieron a la tarea de, a la par que había un caos, el mismo pueblo buscaba cómo rescatar, y vamos a encontrar a los mineros, a los agricultores, a los artesanos, que van a duplicar el esfuerzo para que haya alimento. Y gracias a el trabajo que hace el pueblo, se empiezan a recuperar los graneros y Egipto vuelve a tener una fuerza económica, que es lo que hace que los pueblos semitas empiecen a incursionar en la tierra de Egipto, y ahí empezaríamos a tener la presencia del pueblo hebreo en Egipto, y eso coincide con el famoso primer periodo intermedio, ¿no? Aquí les pongo, se los voy a mandar, no tengo ningún problema, cómo se construyeron las pirámides, cómo tienen arquitectónicamente una perfección, realmente lograron una perfección arquitectónica los egipcios. Hoy día se han hecho una serie de réplicas en computadora, claro, en modelos matemáticos y computadora, para tratar de igualar las dimensiones, la ubicación de las pirámides y poder entender un poco más lo que se ha ido también encontrando en los distintos papiros que nos ayudan a conocer el desarrollo de estas pirámides. Esto es muy interesante, así se veían en su momento de esplendor las pirámides, con cada uno de sus templos funerarios, con las pirámides pequeñas adosadas que eran en donde se enterraban a las esposas, incluso algunos escribas buscaban enterrarse en cercanos a los faraones. Dentro de las necrópolis vamos a encontrar que cada uno de los distintos imperios buscaban en dónde enterrarse, y por lo tanto siempre las necrópolis vamos a encontrar entierros o tumbas de distintas épocas, ¿no? Aquí tendríamos la esfinge, aquí estaría la esfinge, y esta es la más pequeña, la de Miserinos, que
su pirámide pequeña habla de dos cosas. Por un lado, de acuerdo a un documento que hay de su escriba, él no se consideraba tan grande como su padre y su abuelo, y por lo tanto no se construye una pirámide tan grande como las otras, pero también hay documentos de este periodo en donde para la época de Miserinos, Egipto ya empezó a decaer, hay caos, hay hambre, los faraones anteriores se acabaron los recursos y obviamente eso va a empezar a debilitar las fronteras y eso permite que los pueblos que vienen del norte invadan el territorio de Egipto, ¿no? Un poco para cuestiones de cronología, aquí lo tenemos. Eh, Toda la prehistoria de Egipto está ubicada en este periodo protodinástico y el periodo tinita. Luego tendríamos el imperio antiguo, que es justo con el inicio del faraón Narmer, que unifica Egipto. Y luego vendría nuestro primer periodo intermedio para el 2181-2040 a.C., en donde la semana que viene hablaremos de José y hablaremos de Abraham para este periodo. Luego tendríamos el periodo medio, que es un periodo muy interesante en Egipto. Y luego aquí, en este segundo periodo intermedio, tendríamos la historia de los Hyksos y la historia de Moisés y el Éxodo. Bueno, con esto terminamos hoy día. Es un repaso general, es apenas la introducción. Eh, Cabe mencionar que hablar de Egipto en 4 clases es complicadísimo, porque la historia de Egipto es enorme. Entonces, haré mi mejor esfuerzo para írselas sintetizando, remarcando lo más relevante, sobre todo lo que nos interese para estos periodos importantes de los patriarcas y de la historia de Israel en relación con Egipto. Y con mucho gusto, si quieren, les comparto los esquemas para que con calma vayan leyendo toda la información que está ahí, que evidentemente pues no nos da tiempo de verla en estas 4 sesiones, ¿no?